Aquí en Identidad, el tema de hoy, infancias. Estamos analizando un poquito, ¿no?, lo que pasa en las casas, en los hogares, en la vida de los niños, de nuestros adolescentes también. Digo, y hablábamos un poco del contexto, ¿no?, de la familia, de cómo se está viviendo hoy en la pandemia, muchas personas trabajando en un mismo espacio, compartiendo a veces una sola computadora o el teléfono, gente y muchos padres que se están quedando sin trabajo, que se han quedado sin trabajo, que tienen menos salida laboral que antes, y todo este estrés, digamos, mientras el niño también se educa. Digo, ¿qué consecuencias ustedes perciben y son palpables hoy psicológicas y también, doctor, te pregunto por enfermedades físicas en los niños? Se produjeron como ajustes y desorganizaciones que la familia tuvo que apostar en relación a quiénes cuidamos, de qué manera cuidamos, quiénes intervenimos en el acompañamiento escolar, qué participación damos a este otro a través de la pantalla. Creo que el año pasado fue un espacio riquísimo donde los niños, a partir del juego y de la creatividad, pudieron ir resolviendo y asimilando esta situación. Comenzaron, sí, a presentarse malestares. Sí. ¿No? Malestares en torno a la alimentación, en torno al ritmo de sueño, enojos, irritabilidad, y los papás consultaban precisamente por este cambio en la situación de este niño que aparecía de repente desconocido, ¿no? Sí. Ante los berrinches, y se podía de alguna manera explicar en relación al distanciamiento de los otros significativos, los abuelos, ¿no? Pusimos en esencia el cuidado y ellos quedaron en el medio como vectores. Ellos no se contagiaban, pero no podían asistir a los espacios que los gratificaban, sobre todo los abuelos. Apareció en este contexto y fuertemente este año asociado al agotamiento que ya tienen en relación a esta situación, la muerte. Y esa fue otra situación de impacto para las familias, ¿no? Estábamos acostumbrados a trabajar la muerte, las pérdidas, hacer un ritual en torno a ello, y hoy la muerte está situada a diario en el contexto familiar, en el contexto televisivo, en las situaciones de compañeros, amigos, familiares, y esto sí hoy aquel malestar empieza a estructurarse como patologías. Y en las familias donde hay pérdidas tampoco tienen el rito de la despedida, ¿no? Es una situación que nosotros lo vemos en los hospitales. Las personas enfermas no pueden ser visitadas como eran antes. Las personas que se mueren no pueden ser veladas como era antes. Es decir, todos estos ritos que teníamos culturales para acompañar el tránsito de la muerte y empezar a elaborar de alguna manera los duelos tampoco están hoy presentes, y menos en los niños, donde la muerte de un familiar queda hoy en una nebulosa porque no lo ven más. Entonces es bastante más difícil. Y los miedos que tienen los niños hoy, ¿no?, a perder a sus padres, a sus abuelos. Sí, desde allí esta puesta en escena nos invita a encontrarnos y poder informar en relación a lo que acontece, pero informar con tranquilidad, ¿no? Si bien, como decíamos anteriormente, la certeza no está en ninguno de nosotros, al menos ser empáticos, darle sentido a esta necesidad de llorar, de poner en palabras, y lo que solemos decir los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, démosles protagonismo, ¿no? Porque todos estamos diciendo, prestémosles la palabra, démosles significado, pero yo creo que en este momento lo que más hay que poner en juego es la escucha, ¿no? Y desde esa escucha amplificar lo que ellos dicen. Incluso nosotros el año pasado hicimos una encuesta a la Sociedad de Pediatría en donde vimos que muchos chicos sentían tristeza. Digamos, la mayoría de los sentimientos que mostraron fueron sentimientos negativos, pero también en esa encuesta nos dijeron que ellos veían que muchos de ellos se sacrificaban y el resto de la sociedad no. Entonces, ahí hay como un doble mensaje, es decir, nosotros decimos una cosa, nosotros, sociedad de adultos, decimos una cosa y hacemos otra, pero ellos le hacemos cumplir lo que nosotros decimos, pero no lo que nosotros hacemos. Nos pasa a veces con el cigarrito, nos pasa a veces con otras cosas, ¿no? Pero bueno, me llevas ahí, Doc, a un lugar donde digo, siempre los adultos estamos dando el ejemplo. Siempre, bueno o malo, siempre estamos dando el ejemplo.
Y otras cuestiones que también me planteo es la violencia con la que nos estamos manejando también los adultos, y esta grieta que parece no cerrarse nunca, sino todo lo contrario. Ya uno no puede hacer ningún tipo de apreciación en sus redes personal de algo porque hay una agresividad palpable, ¿no? A toda hora, y en cualquier red y en la calle también. ¿Qué le estamos enseñando? Digo, a nuestros hijos, a nuestros niños, ¿qué ejemplo le estamos dando? Y no le estamos dando el lugar de la empatía, ¿no? De cómo yo me tengo que poner en el lugar del otro. En esto que vos decías, Alejandra, nuevamente nos convoca del escenario de escuela, la escucha. Cómo se trabajó la escuela, se sigue trabajando a diario. Esto, ¿qué les sucede a los chicos con estas emociones, con estos vínculos? Inclusive se reeditaron un montón de cuestiones personales de estos niños y niñas, inclusive de las propias familias que han traído su situación personal a la escuela en este tiempo que tuvimos en la presencialidad. Y yo creo que no le estamos enseñando nada bueno, porque justamente si uno observa hacia el interior de la escuela cómo se cumple el protocolo, los chicos entran, ponen la manito, el bracito, salen al recreo, se ponen alcohol y sin embargo de la puerta de la escuela para afuera, nosotros que somos los adultos no estamos dando un buen ejemplo. Entonces, y ahí entramos en la contradicción de los adultos y sobre todo los adolescentes que nos viven cuestionando críticamente los adolescentes hacia los adultos. Yo creo que el enfoque o la perspectiva desde la cual trabajar es en relación a la intersectorialidad. Salud tiene mucho que decir, educación tiene mucho que decir, pero también desarrollo social tiene mucho que decir y viene trabajando la desigualdad hace bastante tiempo, pero no nos hemos encontrado y de repente nos encontramos frente a esta situación donde vemos que las familias no están en condiciones de sostener porque la violencia intrafamiliar se presentó. No estamos en situación de encontrarnos con acuerdos reales como sociedad, ¿sí? Y esto lo demostramos a cada paso. No estamos en situación de sostener una educación puramente virtual. El trabajo por la infancia en relación a esta problemática será de alguna manera mitigar los efectos, porque antes hablábamos de malestar, hoy ya estamos hablando de patologías, sobre todo en la adolescencia. Y en relación a esto creo que nos debemos un encuentro e invitar los niños, niñas y adolescentes a ese encuentro. Sí, lo que decías antes, ¿no? De la escuchar un poco más a los protagonistas, desmutearlos para traerlo al lenguaje actual. Doc, te pregunto, todavía no está concreto la vacuna para los niños, para los infantes. Roguemos que sea en este año. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, por suerte. Pero además de esto, estamos en estos meses fríos de invierno y pueden aparecer otras enfermedades. ¿A qué tenemos que prestar atención? A las mismas de siempre, digamos. Lo que pasa es que, el año pasado casi los chicos no se enfermaron porque al no tener actividad escolar, al no casi lo tenemos encerrado, no lo dejamos salir, obviamente se enfermaron muy poco. Pero este año ya empezaron a tener actividades, hasta hace poquito los chicos iban a la escuela y tenían todas las actividades casi normal, con lo cual las patologías predominantes del invierno empezaron a aparecer. Los resfríos, los mocos, los bronquitis y esos cuadros que siempre están. Hoy casi toda la patología, yo diría que el 80% de la patología es COVID. Incluso en los niños. Ahora ya la patología empezó a circular también en pediatría. De hecho, es en el grupo de edad donde más aumentó la patología de COVID, fue en los niños. Sobre todo en los niños entre los 12 y los 19, y el segundo grupo entre los 5 y los 10. O sea, en los adolescentes y en los niños de edad escolar es donde más aumentó la patología. Bueno, esperamos entonces la vacuna. Yo creo que hay 3 vacunas que ya están autorizadas de su uso para niños mayores de 12 años y siguen los estudios para los niños mayores de 5 años. Así que yo creo que, como casi siempre en la pediatría, nosotros vamos atrás de los médicos de adultos. Primero se prueba en adultos, se aprueba en adultos, después se aprueba para niños. Estamos sin tiempo, les pido una reflexión cortita. ¿Cómo se construye una infancia? Pensando en todo esto que hablamos, ¿no? ¿Cómo construimos infancias de amor, de diálogo, de educación, de salud? Con sentido de corresponsabilidad. Nosotros los que trabajamos en la escuela, pedagogía del cuidado, la familia con las prácticas de crianza de cuidado, pero corresponsablemente, en soledad, ¿no? Y justamente esto que decía vos, entre todos los sectores, pero que todo gira alrededor de las infancias y las adolescencias. Ellos son los protagonistas y ellas. Y desde un encuentro respetuoso,
con un acompañamiento sensible y respondiente, ¿no? Esto de poder pensar la vacuna, de poder pensar en salud pública, Claro. con esta situación, ¿sí? Que de alguna manera nos fortalece y nos da esperanza. Creo que hemos cortado o coartado el proyecto de vida de muchos adolescentes porque han quedado paralizados, ¿no? Y esto lo dicen, ellos dicen, ¿cuál va a ser? Bueno, esta certeza de vamos en camino, que dice ya viene, ya está, nos da la esperanza y creo que desde allí empezar a construir garantías de derecho, ¿no? La humanidad es resiliente, o sea que hemos pasado por 1000 cosas y hemos seguido estando. O sea, esa luz de esperanza que nos da la misma historia, la misma trayectoria de la humanidad, nos debe hacer pensar que esto va a pasar y que los chicos van a seguir estando si nosotros estamos a su lado y los escuchamos y los acompañamos. Bueno, nos quedamos con este mensaje esperanzador, entonces, ¿no? Juntos. Muchas gracias, a los tres por la participación. Gracias. Tengo un regalito de un mate de Luigi Cuero para cada uno, para tomar solitos, por favor. Gracias. Y toda la pastelería inclusiva de Gisela Mondino para este sábado. Gracias. Gracias. Pausa, ya seguimos.